vivimos en un país libre. Si tuvieras otros países, por ejemplo, en Asia, en África, no se gozan las libertades que tenemos aquí en México. Gracias a Dios. Sí. Sin embargo, ¿verdad? También es un buen momento para que podamos dar testimonio a otras personas de Cristo Jesús. Así que les invitamos que a su amigo, amiga, conocido, díganle, te invito a vamos a un festejo con motivo de la independencia, una noche mexicana, ¿verdad? Y ya con con ese gancho, pues podemos hacer que la persona pues escuche de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a tener? Pues juegos, vamos a tener un breve mensaje, concursos, ¿verdad? Comida, ¿verdad? Bueno, entonces va a ser un tiempo muy bonito y sí les pedimos que inviten a alguna persona. A veces fíjense que nos gusta compartir a otros. Pero es fácil que le podamos hacer una noche de ¿sí? Y pues ya aquí entre todos, ¿verdad? Muchas veces la gente viendo es tocada por el Señor. Digo el Señor Jesucristo, en esto la gente sabrá que ustedes son mis discípulos. Si ven amor entre ustedes. Es un buen momento para que ellos puedan ver que aquí hay amor de Dios. Gloria a Dios, Juan. Después de este breve comercial, pero no es comercial. Este anuncio, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de un personaje que pues no se habla mucho. Vamos a hablar de Santiago. Pero no es Santiago el apóstol, ¿verdad? Sino Santiago, el hermano del Señor. También es llamado Santiago el justo. ¿Presentación? Y muy bien. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable a todos en esta noche, ¿verdad? En esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendición, gracias por tu amor, tu fidelidad, tus cuidados para nosotros, tu misericordia. Gracias, Señor, porque, como decía este canto, Señor, tú conoces mi camino. Tú sabes, Señor, cómo guiarnos en tus sendas. Te pedimos que tú obres, Señor, en nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu. Señor, sin tener temor del mundo, sino confiando, Señor, en que si hacemos tu voluntad, Señor, todas las cosas van a resultar bien para la gloria de tu nombre, Señor. Aunque el enemigo, aunque el diablo, aunque el mundo, aunque la gente pueda decir que no está de acuerdo o incluso se opongan a nuestra vida, a nuestros planes, Señor, nosotros sabemos que si hacemos tu voluntad, Señor, tendremos tu bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, Santiago, ¿verdad? Es para distinguirlo de otros Santiagos. Hay un Santiago que es el mayor, hay otro que es Santiago el menor, ¿verdad? Que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y está Santiago, el hermano del Señor, que es llamado también Jacobo el justo. De él vamos a hablar en esta mañana. Y ustedes van a ver la importancia de por qué este personaje es motivo de mensaje de predicación en esta mañana. Muy bien. Y bueno, primeramente les hago esta pregunta. ¿Acaso tuvo la Virgen María más hijos después de Jesús? Sí, ¿verdad? Nosotros lo podemos decir con toda libertad. Pero si tú le preguntas afuera a alguna persona en la calle,
si María tuvo otros hijos aparte de Jesús, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están escondidas, que dice la Biblia, pero que, digamos, a la iglesia que predomina en este momento, aquí en México, no le conviene que la gente sepa, ¿verdad? Pero es importante que hablemos de todos estos personajes porque ellos también tuvieron una participación importante en el Evangelio. Los voy a invitar a que vayan a Mateo 1 y vamos a leer el versículo 25 y también, bueno, vamos a empezar con este Mateo 1, 25. Mateo 1, 25. Si leemos desde un poquitito antes, dice por ejemplo en el 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Todas las palabras que hay en la Biblia, hermanos, son muy importantes. La palabra primogénito, ¿qué quiere decir? El primer hijo. Y la palabra unigénito, ¿qué quiere decir? El hijo único. Entonces, Jesucristo es el hijo primogénito de María, que significa que fue el primer engendrado, pero es el hijo unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque es el engendrado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos adoptados, somos hijos, claro, pero por adopción, pero hijo de Dios solamente Jesucristo, ¿verdad? Y fíjense que si María solamente hubiera tenido un solo hijo, diría aquí en la palabra el hijo unigénito de María, pero no dice así, ¿verdad? Entonces, entendemos que el Señor Jesucristo la Virgen María tuvo más hijos, ¿verdad? De hecho, aquí lo dice que no conoció, José no conoció, y en la Biblia el hecho de decir conocer a una mujer significa tener relaciones con ella con el propósito de tener prole, tener descendientes, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando que José se guardó y guardó a su mujer virgen, porque lo que ya había engendrado en ella era del Espíritu Santo, pero después que nació Jesús, ¿verdad? Entonces ya la conoció, es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura. Mateo 13:55, más adelante, cuando el Señor Jesucristo ya está predicando y está, pues ahora sí que llevando el mensaje del Evangelio, se sorprendía la gente de Galilea de sus palabras. En Galilea, ¿verdad? Era donde lo conocí, porque ahí era su lugar, digamos, de su infancia. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y después dice, ¿verdad? De sus hermanas. No sabemos cuántas hermanas ni sabemos cómo se llamaban, pero al ser plural, por lo menos debieron haber sido dos. Entonces estábamos hablando que María tuvo a Jesús, tuvo 4 varoncitos y por lo menos 2 hijas, ¿verdad? Fueron 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Jesús, por ejemplo, dice Jesús, 5 varones, 4 varones, ¿verdad? Y por lo menos 2 mujercitas. Fueron 5 hombres, ¿verdad? Y por lo menos, ¿verdad? Porque pudieron haber sido más, ¿verdad? Pero bueno, no podemos ir más allá de lo que la Escritura nos revela. Pero si está hablando en plural, pues plural no puede ser uno. Y entonces, fíjense que normalmente los nombres que están puestos en la Biblia están puestos por orden, del mayor al menor. Entendemos que Jacobo era mayor que José, que Simón y que Judas. Este Judas que habla aquí, ¿verdad? Es el Judas que escribió
la pequeña carta que está casi al final de tu Biblia, ¿verdad? De Judas, ¿verdad? Y bueno, Santiago escribió el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importancia de estos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que ya en su edad adulta, ¿verdad? Ya después de haberse convertido, porque ellos tuvieron que convertirse, ellos fueron participantes de completar el canon del Nuevo Testamento. Fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Ok? ¿Ya cambié? ¿Cómo habría sido la infancia al lado de Jesús? ¿A ti te hubiera gustado ser hermano o hermana de Jesús? Tal vez a muchos, ¿verdad? Nos diríamos, sí, claro, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que no podemos saber exactamente cómo fue su infancia. ¿Por qué? Porque no está documentado en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, podemos en términos generales, ¿verdad?, suponer ciertas cosas. Por ejemplo, dice en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, toda su vida, como Él iba a ser el Cordero Santo, sin mancha, que se iba a presentar delante de Dios, Él no pecó. Él no debería de pecar. Él no tuvo pecado, ¿verdad? Y se guardó de las tentaciones porque Él fue tentado. Tentado es igual a pecar. Para algunos sí, ¿verdad? Pero realmente la tentación no debería de conducirnos al pecado. Porque Jesús, aquí dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Así es que si tú estás siendo tentado, no necesariamente quiere decir que vas a caer en pecado. Es el momento para que tú busques a Dios y le digas, Dios mío, ayúdame, para encontrar el oportuno socorro. Y así lo hizo siempre nuestro Señor Jesucristo. Así es que podemos pensar que el Señor Jesucristo tampoco se dio a las tentaciones de su infancia, ni de la adolescencia, ni de la juventud, ni tampoco de la edad adulta, porque si no, no hubiera sido un cordero sin mancha. Jesucristo seguramente fue un niño ejemplar. En la única ocasión en la cual, ¿verdad?, algunos piensan que Jesús fue rebelde, ¿verdad?, fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a los 12 años al templo y estuvo hablando con los maestros de la ley. Y se quedó, ¿verdad?, un largo tiempo preguntándoles, respondiendo preguntas. No estaba propiamente enseñándoles, sino que ellos, digamos, él empezó a preguntar, ellos le respondían, ¿verdad? Y él nuevamente a preguntar, ¿verdad? Y luego ellos le preguntaban al Señor, ¿verdad? Porque era un niño sorprendente. El caso es que se regresan sus padres y pensaban que iba entre la familia, porque iban, ahora sí que, como decimos aquí, toda la vuelta. ¿Dónde anda Jesús? No, pues de andar con fulano, con sutano, con su tía, con el tío, con etcétera. Y resulta que no. Se preocuparon, empezaron a buscar, ¿verdad? El tercer día se regresan y hasta el tercer día lo encontraron en el templo, platicando, conversando con los principales, pues ahora sí, sacerdotes. Y resulta que María le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor le responde, ¿qué no sabías que en los negocios de mi padre no es necesario estar? Y Jesús se regresa con ellos y sigue sujeto a ellos. ¿Por qué no podemos decir que fue una rebeldía? Porque él estaba haciendo la voluntad de su padre. Él tiene que tener una preparación. Porque el Señor Jesucristo, cuando nació bebé y cuando creció como niño, no lo sabía todo de las Escrituras. Él también tuvo que aprender. Muchas cosas también le fueron reveladas, pero quiero decirles que él tuvo que crecer como un niño normal y como un joven normal
hasta realmente llegar a la edad adulta. Él haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No estaba de alguna forma, pues ahora sí que desobedeciendo a sus padres. Porque si tienes que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces tenemos que dejar de hacer la voluntad de nuestros padres, porque ¿a quién vamos a obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Pero son mis padres, no importa, no importa. Es primordial que obedezcamos primeramente a Dios y después a nuestros padres. De ahí en fuera, ¿verdad? No podemos mencionar ningún otro acontecimiento en el cual se le pudiese decir al Señor Jesucristo algo, ni en esa ocasión. ¿Por qué? Porque Él siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, un niño perfecto, ¿verdad? Frecuentemente se convierte en ¿qué? En la envidia, porque los papás tenemos el error de, no, ya viste a tu hermanito Jesús, mira, él sí se porta bien, ¿verdad? Y Santiago, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad? Y así que ellos estaban enojados seguramente, ¿verdad? Estaban enojados seguramente, ¿por qué? Porque, pues, Jesús era el perfecto. Y Santiago, como el mayorcito, ¿verdad? Pues siempre, ay, sí, siempre me comparas, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, mi hermana Mirna, ¿verdad? Que me lleva 4 años, es muy inteligente. Y saben que siempre sacó 9 y 10. Y yo, pues era de 6, de 7. Ya cuando tenía un 8, ya estaba yo bien contento. Pero yo no fui un niño destacado, por lo menos en la primaria, ¿no? Entonces imagínate, digo, no es mala onda, mis papás realmente querían que yo fuese un buen estudiante, pero la forma, ¿verdad? Como ellos me decían, mira, es que ve a tu hermana, ella sí saca 10, saca 9, y tú mira, al principio como que sí le echas ganas, pero después cuando ves que no puedes, dices, no, pues ¿para qué me esfuerzo? Siempre ella va a ser la de los 10 y yo voy a ser de los 6, de los 7. Y está mal, ¿verdad? Porque realmente tenemos que esforzarnos siempre. Bueno, pues fíjense que con el Señor Jesucristo fue esa situación que pues Él destacó en todas las áreas siempre. Y bueno, esto probablemente, ¿verdad? No podemos afirmarlo, pero probablemente sí generó una cierta envidia, porque Él, un rechazo, ¿verdad? De hecho, si tú eres mayor que tus hermanos, y si tus padres de alguna forma te alabaron porque tú fuiste el primero o la primera o porque eras más obediente, pues tus hermanos de alguna forma también puede hacer que tengan o hayan guardado cierto resentimiento hacia tu persona. Bueno, entonces posiblemente, ¿verdad? Ahí se originó un rechazo por sus hermanos porque él era el punto de comparación. Más adelante podemos ver en los hermanos de Jesús, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en Santiago, un cierto escepticismo y sarcasmo. ¿Qué es escepticismo? Incredulidad. Lo dudo, ¿verdad? Como que no me convence. Dice en Juan 7, 2 al 5, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean tus obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun, ¿qué? Sus hermanos creían en él. Este es un punto muy importante y por eso el Señor me trajo este mensaje para ustedes. No importa si tú creciste con Jesús. Puede ser que no lo conozcas y no sepas quién es Él. Puede ser que no creas en Él. Padres, no nos confiemos, porque a veces pensamos que nuestros hijos ya son cristianos y a lo mejor no son cristianos. Si Jacobo y sus demás hermanos
estando juntamente y creciendo juntamente con Jesús, no creían en Él, ¿cuánto más nosotros, que a lo mejor no estamos viviendo, no vivimos con Jesús? Y podemos pensar que a lo mejor nuestra familia ya se salvó, y a lo mejor no. No te voy a decir que eran malos hermanos los hermanos de Jesús, eran buenos hijos seguramente. ¿Por qué? Porque María era una buena madre, era una mujer temerosa de Dios. José también les dio un buen ejemplo. Y en aquel entonces el oficio del padre pasaba a los hijos, ellos también tenían que aprender ese oficio. Claro, también si ellos querían aprender otro oficio, se tenían que poner como discípulos de alguna otra persona. Pero todos tenían que siempre aprender un oficio. No como ahora, ¿verdad? Ay, hijo, pues si quieres, pues sí, pues trabaja, ¿verdad? O estudia. Ahora hay muchos ninis, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque los padres hemos perdido esa esencia de transmitirles, de dejarles una enseñanza a nuestros hijos para que sean personas de bien. Pero seguramente los hermanos del Señor eran gente trabajadora, eran gente honrada, eran gente, pues por lo menos que tenían la creencia judía, la tradición judía, pero ellos mismos, posiblemente excepto María, creían en Jesucristo como el Salvador. ¿Verdad? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué tanto yo conozco a Jesús? ¿Qué tanto tengo yo relación con Él? ¿Qué tanto mi familia conoce a Jesús? Vamos a la siguiente. Y hasta parece como que se doblaban, ¿verdad? Con cierto sarcasmo. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Si estas cosas quieres manifestar, pues ándale, vete, ¿verdad? Ve ahí a la fiesta de Jerusalén. Fíjense que más adelante, Marcos 3, 20 al 21, nos dice que su familia, ya más adelante avanzado en el ministerio, el Señor Jesucristo ya predicando, teniendo muchos seguidores, las multitudes se abalanzaban muchas veces sobre él, porque en él había poder. Porque el mensaje que es nuestro Señor Jesucristo era un mensaje impactante, verdadero. Marcos 3, 20 al 21 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Imagínate que tú estás representando el papel de Jesús y dices, ay, ya voy a comer bien rico en mi casa. Oye, quiero que eres por mí. Oye, quiero esto. Oye, ayúdame. Oye, esto. Ni siquiera los dejaban comer, porque la gente estaba necesitada de Dios. Y entonces dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? Prenderle. Y no estoy hablando de que le iban a poner fuego. Prenderle, ¿verdad? Significa llevárselo. Oye, tú estás, ya el jueguito ya se te pasó, o sea, ya te pasaste. Ya estás de plano loco. Seguramente la familia, ¿verdad? Les habían dicho, ¿saben qué? Vayan porque Jesús anda haciendo todo un escándalo y seguramente lo van a matar porque es un cabecilla. Anda alborotando a la gente. Anda predicando algo de que Moisés ya no tiene que obedecer a Moisés. Lo van a matar, mejor vayan y ustedes préndanlo para que no lo maten, ¿verdad? No sé qué cosas habrán dicho. Pero ellos iban con la intención de llevárselo. Porque no creían en él y es más, pensaban que lo que estaba haciendo estaba mal. Mateo 12, 46 al 50 dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. No le podían hablar porque él estaba en ese momento enseñando y había mucha gente a su alrededor. No podían interrumpir, eran decentes. Y entonces uno le dice, oye, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Lo interrumpió. Respondiendo él al que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Tremendo. Mientras por allá afuera se anda diciendo que Jesús obedecía
a María y por eso tienes que orar a la Virgen María para que entonces María convenza a Jesús y para que te haga el milagrito. La Biblia nos enseña algo completamente distinto, en el cual Jesucristo obedecía al Padre e incluso a su mamá, ¿verdad? Le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y después dice, estos que están aquí son mis hermanos, ¿verdad? Ahí está mi madre, aquí están mis hermanos. Estos son. Por eso no te extrañe cuando el Señor Jesucristo dice que el que quiera venir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo e incluso dejar a su padre, a su madre, a su familia, sus riquezas. ¿Por qué? Porque así lo requiere el reino. Porque cuando tú vas a ir tras la verdad, ahí no importa el parentesco. Cuando tú vas a cumplir una misión de parte de Dios, ahí no importan las influencias que tú tengas o las que otros familiares puedan tener sobre ti, porque tú vas a obedecer a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ahí en ese momento, les deja muy claro, ustedes son mis hermanos. Ustedes son más importantes que mi familia en la tierra, que mi familia de sangre. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo interés en ellos. Seguramente sí les habló, seguramente sí les predicó. Pero cuando tú le hablas y le predicas a una persona y lo haces continuamente y esa persona se resiste a creer, pues ¿qué puedes hacer? Tienes que hacerlo con las demás personas. No te puedes quedar enfrascado en decir, hasta que se convierta mi familia, entonces voy a ir a predicar el evangelio, ¿no? Otras personas tal vez le hablarán a tu familia, pero tú ve y predica. Muy bien. Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Así es que, si en un momento dado tu familia te rechaza, no te preocupes, aquí estamos tus hermanos, aquí estamos tus papás, aquí están tus mamás, aquí están tus hermanas, aquí están tus hermanos. Porque en este tiempo se va a definir realmente quién quiere obedecer a Dios y quién no. Y eso hace la diferencia y eso causa división. Jesucristo dijo, ustedes piensan que vine a traer paz en la tierra. Dice, no, no vine a traer paz, vine a traer espada. Y vine a poner, ¿verdad?, a la nuera contra su suegra, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque él lo estaba viviendo. Más adelante nuestro Señor Jesucristo lamenta la incredulidad, no cambia, de su familia. Marcos 6, 1 al 5 dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, ¿verdad? Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores, sobre el cual reposa, ¿verdad?, el poder de Dios, dice aquí, no pudo.
¿Qué es lo que puede detener el poder y la obra de Dios en una persona? No creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Y él dijo, pues, solamente a los profetas no se les honra en su propia tierra, no se les honra entre sus parientes y no se les honra en su casa. Es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Seguramente él estaba, pues, no estaba feliz por eso, pero es una realidad. En tu casa a lo mejor no te van a creer. ¿Y qué tienes que hacer? Decir, pues Dios no me llamó. No, pues nunca se van a convertir, no. Ve a otras tierras, ve a otros lugares porque ahí Dios te va a usar. Y no que estés buscando que seas honrado. Pero muchas veces el hecho de conocer a una persona de cerca limita para que una persona cree. ¿Qué decían esta gente de la sinagoga? Pues aquí están nuestras hermanas. Sus hermanas, perdón, aquí están, ¿verdad? Nosotros lo conocemos, sabemos quién es, sabemos que él hacía mesitas, hacía sillas, y ahora que es que él es el Mesías. No lo puedo creer, ¿verdad? Si a ti no te creen, no te preocupes. Si tu familia no te cree, no te preocupes. Tienes que ir a donde el Señor te lleve porque ahí sí te van a creer. Ahí sí Dios te va a usar como profeta. Ahí sí vas a hacer milagros. Porque no van a ver tu persona, van a ver a un Jesucristo que está dentro de ti y van a creer y entonces los milagros van a suceder. Amén. En su crucifixión, solamente su madre y algunas mujeres y San Juan estuvieron presentes. Los grandes ausentes, ¿quiénes fueron? Sus hermanos, sus discípulos, toda la gente a la que le predicó, no estaban ahí. Como decimos aquí, ¿verdad? ¿Saben en Venezuela qué significa esto? Bueno, perfecto, gloria a Dios. Ya están entendiendo, ¿verdad? Como los mexicanos. ¿Tuvieron miedo? Dijeron, no, a lo mejor al resto dicen, esos también son discípulos de Jesús, agárrenlos y pónganlos también en una cruz. Vámonos. Vámonos. Juan 19, 26 al 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. En otras palabras, San Juan, el amado hermano, el amado apóstol de nuestro Señor Jesucristo, recibió a María, ¿verdad? Porque ella era viuda, en su casa, para que fuese protegida. ¿Ok? Pero fíjense cómo se dirige el Señor Jesucristo a su mamá. No le dijo, mami, mira, te voy a encargar aquí con Juan. ¿Verdad? Ni siquiera le dijo madre. Le dijo, mujer, ahí está tu hijo. ¿Verdad? Hijo, ahí está tu madre. No es despectivo, simplemente el Señor Jesucristo, sabiendo las cosas que se iban a dar en el futuro, hoy, por eso él pone muy claramente, ¿verdad? Ella me engendró, pero yo soy hijo de Dios. Ella fue el instrumento, esta mujer fue el instrumento de Dios, pero yo soy hijo de Dios. Y no estaba descuidando a su madre, al contrario, estaba en el momento más crítico de su vida, antes de morir, sufriente, ahí en la cruz, él estaba pensando aún en su madre y en su futuro, en su bienestar. Tremendo Santiago. No estaba tampoco en la escena, ni tampoco sus hermanos. ¿Cómo es que Santiago se convirtió entonces en un creyente? ¿Cómo fue eso? Primero de Corintios 15, 3 al 8, el apóstol Pablo menciona algo importante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un activo, me apareció a mí. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está narrando que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él se presentó a muchas personas, ¿verdad? A María, ¿verdad? A los discípulos, pero entre ellos dice que se le presentó a Jacobo, su hermano. Seguramente, después de los hechos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, toda su familia, al igual que los discípulos, tenían muchas dudas respecto a si había sido cierto o simplemente el evangelio, lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, era como una filosofía de otras personas. Lo que hizo la diferencia fue la resurrección y el tener un encuentro con el Salvador. Si tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, nunca más va a haber dudas ni incredulidad en tu vida. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, posiblemente te puedas apartar de la fe. Porque, aunque no le veas físicamente, debes tener una experiencia en tu espíritu en la cual tú sepas que Jesús te ama, que Jesús te perdona, que Jesús está contigo, que Jesús vive dentro de ti. Y si no has tenido esa experiencia, yo te digo, búscala. Santiago seguramente, al igual que sus hermanos, tenía muchas dudas, como tal vez tú las tengas hoy en esta mañana. Mas, sin embargo, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando una persona tiene hambre de saber la verdad, Él se manifiesta. Al que quiere vivir en pecado y está conforme con su religión, nunca se le va a presentar el Señor Jesús. Pero aquella persona que está cansada de pecar y que sabe que la religión que tiene es una mentira, a esa persona Jesucristo se le puede revelar si esa persona sinceramente quiere encontrar a Dios. Según de Corintios 5, 16 al 17, el apóstol Pablo dice estas palabras muy importantes. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Santiago conoció a Jesucristo según la carne, pero eso no fue suficiente para que él creyera en su hermano como el Salvador. Tiene que ser una revelación del Espíritu Santo en la vida de la persona, de tal forma que hayas visto o no hayas visto al Señor Jesucristo, tú sabes que Él es el Salvador, que Él es el verdadero, en Él solamente está la vida eterna. Es una revelación. No tiene que ver si caminaste con Jesús, si lo viste, si comiste, si jugaste con Él como Santiago. Por eso el apóstol Pablo, aunque él nunca vio físicamente al Señor Jesucristo, él fue un apóstol de Jesucristo. Porque tuvo una experiencia espiritual con Jesucristo. Y él sabía, ¿verdad? Él lo conoció. Hablando, ¿verdad? De aquellas personas que lo habían conocido físicamente, dice, si aún lo conocimos físicamente, ya no lo conocemos así. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que ese encuentro, así como el apóstol Pablo se encontró con Jesucristo, ese encuentro de Santiago con Jesucristo después de la resurrección, lo convierte en un creyente. Y bueno, fíjense que a partir de eso, entonces ya encontramos
a Santiago y a sus hermanos empiezan a congregarse con los cristianos, porque ellos no eran parte de los discípulos. Ellos estaban así como que, pues es su gente que lo sigue a él. Hechos 1, 4 y versículos 13 al 14 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y más adelante en el 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde vivían Pedro, ¿verdad? Son sus apóstoles, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora sí, ya está la familia reunida bajo la fe de Cristo Jesús. María sumisa, orando a Jesucristo. Y como lo manifiestan en la actualidad, como que Jesucristo tiene que obedecer a María, sino María está suplicante y pidiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como Dios. Y ella como lo que es, humana, mujer de Dios, ¿verdad? Nosotros no rebajamos a María, nosotros respetamos a María y creemos que fue virgen. Pero no afirmamos que permaneció virgen toda la vida, porque la Biblia no enseña eso. Pero ella sí fue una mujer santa toda la vida, y una mujer de fe toda la vida. Y aquí vemos esta mujer de fe, juntamente ahora con toda su familia, reunidos con aquellos que estaban esperando el derramamiento de Pentecostés, y seguramente ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en oración, todos los que estaban unidos, vino el Espíritu Santo. Y de ahí todos se prendieron en fuego. Empezaron a predicar, salieron a diferentes partes, empezaron a descubrir que tenían un propósito en la vida y empezaron a vivir para ese propósito. Más adelante vemos a Santiago desempeñándose como un líder en la iglesia de Jerusalén, no como un apóstol, sino como un pastor. Hubo dos núcleos muy importantes del cristianismo: la iglesia de Jerusalén, que fue la primera, y después la iglesia de Antioquía. En la iglesia de Jerusalén predominaban los judíos y en la de Antioquía los gentiles. Y muchas otras iglesias dependían de estas dos, vamos a llamarles iglesias más. Hechos 12, 17 dice, pero él, haciendo con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Está hablando el apóstol Pedro. Recuerdan ustedes que por predicar en el Evangelio lo encerraron. Le pusieron 16 soldados que lo estuvieran custodiando. Y estaba encadenado a dos. ¿Cómo se podía escapar? No había forma de escapar. Y el día siguiente lo iban a matar porque Herodes, ¿verdad?, encontró a otro Santiago, otro Jacobo, ¿verdad?, y lo encerró y lo mató. Y los judíos se pusieron muy contentos. ¡Sí! ¡Sí! Y al ver Herodes eso, digo, pues voy a seguir con los siguientes porque esto está agradando a los judíos. ¿Y qué es lo que buscaban también los romanos? Que los judíos dejaran de ser rebeldes y se alinearan con ellos. Una de las estrategias de los romanos siempre fue, ¿verdad?, buscar, sí, imponer el gobierno, pero también buscar alianzas, como todo político, buscar fuerzas que se unieran a ellos para tener más poder. Así es que cuando mataron a Jacobo, dijeron, pues ahora vamos contra Pedro. Y a Pedro ya lo tenía, no tenía escapatoria. Estaba con 2 soldados y aparte afuera otros más. Pero viene un ángel del Señor en la noche. Él estaba como dormitando, ¿verdad?
De pronto el ángel le habla, se le caen las cadenas, se pone las sandalias, ya se las amarra, y empieza, ¿verdad? Se abre una puerta, se abre otra puerta, y él pensaba como que estaba soñando. Y sale de la cárcel, y después el ángel, y luego Pedro dice, pues yo estoy afuera, ¿verdad? Pues vámonos. Y corrió, ¿verdad? Bueno, no dice la Biblia que corrió, ¿verdad? Pero fue a casa, ¿verdad? De Juan, ¿verdad? Y ahí estaba una muchachita que se llamaba Rode. Entonces viene, toca la puerta, estaban todos orando, Señor, que Pedro pueda ser liberado, te lo pedimos, ¿verdad? Y estaban orando fuerte, fervientemente, y Pedro tocando afuera. Y esta muchachita, ¿verdad? ¿Quién es? Soy yo, Pedro. No, no puede ser. Sí, soy yo. Y se va corriendo. Y le dicen, Pedro está en la entrada. No, estás loca, ¿cómo crees? No, de veras sí. Y no le creían. Total que fueron, ¿verdad? Hasta que entra Pedro y entonces les cuenta lo que Dios había hecho. Pero fíjense, Pedro, y no el apóstol Pedro, le manda decir a Santiago, ya me liberaron, ¿verdad? Se está reportando, lo cual significa, ¿verdad?, que Santiago ya tenía un lugar prominente en la iglesia, ¿verdad? Santiago fue un buen pastor. Vamos aquí más adelante, dice la siguiente. Santiago después fue considerado uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Gálatas 2:9, el apóstol Pablo está hablando, dice, reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, ¿verdad?, es Santiago también, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, está hablando de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, que es la circuncisión. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, hay tres pilares en la iglesia de Jerusalén. Jacobo, en primer lugar, Pedro y Juan. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. Está hablando, claro, de nuestro Señor Jesucristo, pero le está poniendo a él como un líder principal. De hecho, más adelante le dice, si me amas, Pedro, apacienta estos, pastoréalos. Pero fíjense cómo el apóstol Santiago llegó a tener un lugar tan importante, al igual que San Juan, que fue el amado discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el que escuchó los secretos de aquí del corazón del propio Maestro. Y Pedro, ¿verdad?, que fue ese hombre que después fue un hombre responsable y un hombre de Dios, pues así Santiago estaba entre ellos. Y ellos, que eran los principales de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, dieron el visto bueno de lo que estaban haciendo Bernabé y Pablo. Vamos más adelante. Pasan los años, ¿verdad? Y se genera en Antioquía un problema, porque había unos hermanos que decían que era bueno y era necesario que se guardaran las tradiciones judías, porque eso los hacía más santos y era un requisito incluso para que fueran salvos. Mucho cuidado, porque en la actualidad también hay mucho judaizante, esto es, personas que empiezan siendo cristianas y después empiezan a introducir costumbres judías en las iglesias cristianas y después hacen los ritos cristianos y se olvidan de la salvación por gracia. Y piensan que por cumplir esos ritos, eso es la salvación. Hechos 15:1 dice los judaizantes, perdón, Hechos 15:1 nos habla acerca de que los judaizantes estaban confundiendo a la iglesia de Antioquía. Necesitan hacer esto de la ley para que realmente su salvación sea completa. Pablo y Bernabé discutieron con ellos, sin embargo, no había en ellos la suficiente autoridad, de tal forma que dijeron, bueno, ok, no nos creen nosotros, vamos entonces a la iglesia madre, ¿verdad?, que es Jerusalén, vamos a hablar con las columnas, con los apóstoles. Se realiza entonces un primer concilio en Jerusalén para aclarar este asunto. Santiago
funcionó como un moderador entre los apóstoles y ancianos de la iglesia y los fariseos convertidos. Los fariseos convertidos ahora creían en Cristo Jesús, pero no soltaban las tradiciones judías. Pedro externa su experiencia en la predicación entre los gentiles, y el apóstol Pablo también había narrado antes cómo Dios lo había utilizado entre los gentiles y cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo también, al igual que los demás. Y el apóstol Pedro también testifica que el evangelio era para los gentiles. Finalmente, fíjense, Santiago reafirma la postura de la salvación por gracia del evangelio y al final externa una resolución por el Espíritu Santo que fue definitiva. Hechos 15, versículos 13, 14 y versículos 20 al 21. Cuando ellos callaron, está hablando de Pedro, de Pablo, dice: Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí, ¿quién lo está diciendo? Santiago. Cuando redactaron la carta que enviaron a todas las iglesias, ¿saben qué dijeron? Nos ha parecido bien a todos y al Espíritu Santo mandarles estas cosas. Pero no tienen que cumplir con los ritos de la ley de Moisés, pero sí guárdense de ahogado, de sangre y de fornicación. Si hacen esto, Dios los va a bendecir. ¿Quién recibió esa inspiración para dar esa resolución del Espíritu Santo? Santiago. Ahí vemos el calibre, la unción, el conocimiento, la autoridad que había en este hombre, que muchas veces pasa desapercibido. A lo mejor ni siquiera sabíamos que el Señor Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Santiago y que había hecho tantas cosas y que fue uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, la más importante en aquel tiempo. Vamos más adelante. Pasan los años, ¿verdad? Como unos 10 años, y entonces nuevamente el apóstol Pablo regresa. Fíjense, en la primera ocasión, el apóstol Pablo viene y expone lo que él había recibido, su evangelio, para ser evaluado por Santiago y Cefas, y por Pedro, ¿verdad? Y por Juan. Segundo lugar, ¿verdad? Con motivo del problema de Antioquía, Pablo va, ¿verdad? Y pide apoyo a la cobertura. Tercera ocasión, ¿verdad? Regresa Pablo a Jerusalén, más o menos 10 años después, y dice en Hechos 21, 17, 19, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se llaman reunidos todos los ancianos o pastores de la iglesia, ¿verdad? Porque era una iglesia muy grande, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Verdad? Qué bonito evento. El apóstol Pablo yendo, ¿verdad?, a decir: miren, vengo a contar las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Cómo Dios ha derramado su gracia sobre los gentiles. Y bueno, después de esto, ¿verdad?, viene un evento, si tú te interesas, puedes seguir leyendo la historia, en el cual el apóstol Pablo es arrestado, y de ahí, ¿verdad?, viene todo un proceso hasta que él va y se presenta con el César en Roma. Pero fíjense, nuevamente Pablo viene a reportarse con Santiago y con Pedro y con Juan, ¿verdad? Y con todos los pastores que estaban ahí, todos los ancianos. Santiago y Jacobo es lo mismo, sí. Ok. Finalmente, ¿verdad?, Santiago murió de esta forma, ¿verdad? Porcio Festo
¿verdad? Fue cambiado de su jurisdicción y entonces quedó un tiempo en el cual, ¿verdad? No había quien de parte de los romanos gobernara Jerusalén y entonces fue el momento en el cual el sumo sacerdote judío aprovechó para arrestar a Santiago. Como no había una autoridad que lo pudiera decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No lo puedes matar? De hecho, ¿por qué no podían matar al Señor Jesús? Porque necesitaban la autorización de los romanos. Pero en ese periodo, en el cual Porcio Festo sale, ¿verdad? Y va a entrar otro, es cuando aprovechan para hacer sus fechorías. Y entonces, Santiago fue acusado de quebrantar la ley de Moisés por el Sanedrín. Fue juzgado por ellos porque el Sanedrín es, digamos, el elemento de juicio de los judíos y fue condenado a muerte. Lo subieron al templo, lo dejaron caer del templo, ¿verdad? Fíjense cómo el diablo quiere usar las más estrategias. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Súbete ahí arriba a la parte alta del templo y aviéntate. ¿Verdad? Dijo, a ver si pega. Pero pues, como Santiago, ¿verdad? Pues seguramente no lo iba a aceptar. Digo, pues ahora aviéntenle, ¿verdad? ¿Y por qué los ángeles no fueron a rescatar a Santiago? Ángeles, ahora sí ya se les puse, ya se las puse buenas. ¿Por qué los ángeles no fueron? Si este hombre era un santo. No dice la Biblia, tus ángeles, el Señor va a mandar tus ángeles, ¿verdad? Que no tropieces con tu pie en piedra. Y era la voluntad de Dios. Sí, exactamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Efectivamente. A veces la voluntad de Dios es que muramos. Así es. No pienses, ¿verdad?, que por ser cristiano siempre te vas a salvar de todas. Habrá un momento en el cual dice el Señor, esto lo voy a usar para mi gloria. Y estaba determinado por el Señor que ese día Santiago iba a ir a su presencia, ¿verdad? Así es que lo aventaron, cayó, ¿verdad? Estando ahí en el piso, lastimado, ¿verdad? Como no se murió, pues empezaron a pegarle. Como no se moría, empezaron a echarle piedras. Hasta que este hombre santo murió. ¿Cuál es el legado que nos deja Santiago? Santiago se arrepintió de su incredulidad y Jesús lo sabe. Así es que si en nosotros hay alguna duda, tenemos que arrepentirnos y buscar a Jesús. Si tú tienes duda de algo, debes arrepentirte. Mucha gente afuera tiene duda si su religión es verdadera o es falsa. Pero hay pecado en ellos porque no hay una determinación para buscar a Dios. Dice la Biblia que ellos amaron más las tinieblas, por eso no quieren venir a la luz. Ahora que estaba viendo unos videos de Living Waters, ¿verdad? Una de las cosas que le decían estos jóvenes que según son ateos, ¿verdad? Se llama La ilusión atea de toda esa serie, habían de verla, ¿verdad? Está muy buena. Pero una de las cosas que le decían, ¿verdad?, a estos jóvenes que decían, pues es que yo no creo. Y les presentaban argumentos claros, razonables, de que Dios sí existe. Y aún con eso, necios. Y entonces este joven, ¿verdad? Perdón, Ray Comfort, le dice, mira, te voy a decir por qué no quieres creer. La Biblia dice, ¿verdad?, que te has envanecido en tus razonamientos y que tu pecado te impide creer, ¿verdad? Tú andas en fornicación, tú andas en esto, ¿verdad? Tú andas viendo pornografía, tú andas esto, ¿verdad? Por eso no te conviene creer en Dios, porque entonces vas a tener que dejar de hacer esos pecados, y eso no quieres dejarlo. ¿Es cierto o no? Así es. La gente no quiere arrepentirse, porque le gusta su pecado, pero ese pecado lo va a llevar al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Santiago era una persona que se iba a perder, pero él quería conocer verdaderamente la verdad. Buscó y encontró a Jesús. Él fue el primer pastor modelo, permaneciendo en Jerusalén, mientras que los demás apóstoles salieron a predicar el Evangelio. Siempre él estuvo
al pie de esa iglesia. Estuvo comprometido con la gente de su nación. Eran sus ovejas. ¿Quiénes? Los judíos que sinceramente buscaban acercarse a Dios, pero que estaban atrapados en el judaísmo. La gente judía es gente de Dios, pero no es gente fácil. Gente difícil. Y Santiago tuvo que lidiar con ellos, porque al igual que nosotros, ¿verdad? También eran duros. Pero el problema de una persona es que cuando una persona es dura con conocimiento es más dura. Y ellos tenían conocimiento. No era fácil lidiar con los judíos de Jerusalén, pero Santiago tuvo la paciencia y el amor por su nación para pastorearlos y que muchos pudieran conocer al Salvador. Fue un escritor inspirado por el Espíritu Santo, el epístola de Santiago, ¿no? Después vamos a tocar un poquito el libro de Santiago para que ustedes vean qué riqueza tiene ese libro y cómo revela en 5 capítulos, revela grandes verdades del Evangelio, ¿verdad? Este libro, ¿verdad?, fue escrito entre el 48 y el 50 después de Cristo. Fue el primer libro del Nuevo Testamento, antes que los Evangelios. El libro de Santiago. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que Él haga su obra en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por personajes, Señor, como Santiago, como Judas, hermanos del Señor, como María, Señor, su madre, seguramente, Señor, como sus hermanas y sus demás hermanos, que muy probablemente, Señor, ellos también siguieron la fe de Jesús. Señor, qué bonito que toda la familia finalmente se convirtió y creyó en Jesucristo como su Salvador. Aún María tuvo que ser salva a través de su Hijo Jesucristo, no al revés. Jesús es el Salvador de María, Señor, es lo que enseña tu palabra. Señor, ayúdanos a tener la templanza, la persistencia, la fe, el amor, Señor, para cuidar de los nuestros. Aún cuidar de nuestra propia fe, Señor, porque dice tu palabra que en los últimos tiempos, aún los que dicen tener fe podrán ser engañados. Y vamos a ser sometidos, Señor, a diferentes presiones, tentaciones, pruebas, presiones de leyes, de gobiernos, presiones económicas. Y si no estamos firmes en ti, Señor, vamos a desertar. Pero hoy venimos, Señor, a ti, para que verdaderamente, Señor, si hay en nosotros una incredulidad, una duda, una falta de comunión contigo, Señor Jesús, que eso lo corrijamos. Te necesitamos. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres la única verdad que existe. Y no es que estemos ciegos a las demás doctrinas. Sabemos lo que dicen las demás doctrinas, Señor. Lo entendemos por el Espíritu Santo, con pleno conocimiento de nuestro razonamiento y facultades. Que tu evangelio es verdadero, Señor, y lo que dice tu palabra es verdad y supera por mucho toda filosofía humana y toda religión. Bien lo dijiste tú, Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino nuestro. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus caminos. Levántanos, Señor, como a Santiago, como a Judas, Señor. Tal vez, Señor, de una forma tardía respondamos o le estamos respondiendo a ti, Señor, pero tú nos utilizas, Señor. A cualquiera que te busque, Señor, en la primera, segunda, tercera llamada, o ya casi al final de la jornada, pero a todos nos usas, Señor, y todos van a recibir un salario, Señor, porque así dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Den un aplauso, por favor.